real y lo ficticio. De todas formas, tenemos que pensar que esto de lo real, muy entre comillas, porque aunque lo venden así, de hecho, mira, ¿Y qué tal te van con tus movidas? la primera edición. No sé, bro. Estoy todo rayado, tío. A pesar de los problemas que me da, creo que la necesito para tirar adelante. Tú ya sabes lo que opino de todo eso. Ya, tío. Sí te entiendo, en verdad. Bien, entonces el otro día la copia de los reality. Pero eso es verdad. Me estarás vacilando o algo. Perdón por lo del otro día. Sabes que me viste bien. Ya, pero es que siempre es lo mismo. Por cosas así, Andrés me dice que tengo que dejar. Ay, tú le haces caso. ¿Me quieres dejar? Sabes que no puedo estar solo. Lo que no puedo entender es que Andrés te diga todo eso sobre mí y tú no seas capaz de hacer nada. ¿Qué quieres? ¿Que seas su amigo? Me parece lo mínimo que podrías hacer por mí. ¿Estás vacilando? O sea, tu amigo te dice todo eso sobre mí y tú no eres capaz de defenderme después de todo lo que he hecho por ti. Lo que has hecho por mí. Desde que estás en mi vida solo son problemas. Además, él quiere lo mejor para mí. Lo mejor para ti, entonces lo mejor para ti no soy yo. Pues si tan malo soy, déjame. Pues igual es lo correcto. No puedo estar sin ti.